tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mesa está madura. Después de ser valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh sí, Señor, avívanos con tu Santo Espíritu, Señor. Llena tu iglesia, llénala de tu poder, llénala de tu unción, para que tu iglesia proclame el nombre de Cristo y las tinieblas sean disipadas y tu gloria fluya en toda la tierra en estos últimos tiempos. Y digámosle con tu espíritu, avívame con tu poder. Oh sí, Señor, avívame con tu espíritu, avívame con tu poder. Sí, Señor, y será. Llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh sí, Señor, avívanos con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu unción. Gracias por tu poder, Señor, porque eres digno de recibir todo el honor y de recibir toda la alabanza, Señor. Cantemos al que es digno de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Oh sí, Señor, tú vives por siempre. Adoremos
al gran príncipe de los príncipes, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es su nombre. A Él alabamos y a Él exaltamos, nuestro Salvador. Y decimos con todo el corazón, para la gloria del Padre, demos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A Él damos la gloria y a Él damos el honor, porque Él es digno de toda la alabanza y de todo el honor. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Padre, Espíritu Santo. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Dile al Señor con tu corazón, dile, y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú.
Jesús en mi vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús, en mí. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor, Señor, por ser tan bueno con nosotros y por estar hoy aquí en esta reunión con nosotros, porque tu palabra es clara cuando dice que tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, y donde dos personas, tres personas están reunidas en tu nombre, Jesús, ahí estás tú. Y hoy estamos aquí para glorificar al Padre, al Espíritu Santo, glorificando a Cristo, amando a Cristo, siguiendo a Jesús y muriendo a nosotros mismos cada día, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes en este momento, en este día, en esta oportunidad que nos da, Señor, de congregarnos como iglesia. Nosotros estamos aquí, hay muchos que se van a unir, que se están uniendo, otros que nos van a ver en diferido, pero en el nombre de Jesús, tu presencia envuelva cada corazón y cada vida, y que tu Espíritu Santo dé testimonio a las almas que tú hablas hoy. En el nombre de Jesús, Señor, glorificamos y santificamos tu hermoso, precioso, único nombre. Glorificamos al Padre de las luces, y lo santificamos porque Él es Dios, porque Él es único y no hay otro como Él. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, envuélvenos a cada uno. Danos la fuerza que necesitamos, danos el poder, danos la unción, danos la palabra para que hablemos al mundo tus verdades y proclamemos que Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Salvador del mundo y que no hay otro camino sino únicamente la salvación está en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes en esta hora, en este día, en este momento, Señor, a que podamos transmitir el mensaje de tu palabra tal y como está escrito y tal como tú lo das y como tú quieres que las almas lo reciban. Glorifícate y sea exaltado tu nombre, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, Iglesia Jesús el Buen Pastor. Sean bienvenidos a esta preciosa reunión que tenemos. Todo lo tenemos alrededor del nombre de Jesús, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Así que yo le invito que usted me acompañe y abramos nuestra Biblia en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a seguir el estudio que hemos iniciado de Apocalipsis. Hemos estudiado los sellos, estamos estudiando los sellos. Ya vimos los primeros 4 sellos, y estos sellos nos hablan acerca de las cosas que el Señor le dijo a Juan, el apóstol, que
escribiera un libro y que la enviara a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Vamos en esta hora a desarrollar el tema, el quinto sello. Ya vimos los primeros 4 sellos. Aquellos que no han estado siguiendo los estudios pueden verlos, están grabados. Hablamos del jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo, del caballo negro y del caballo amarillo, o del caballo verde, porque se describe también así en la escritura. En esta hora vamos a ver el quinto sello, y acompáñeme usted, dice la escritura en Apocalipsis capítulo 6 verso 9. Damos la bienvenida a aquellos hermanos que nos ven en diferentes países también, diferentes estados aquí en los Estados Unidos y en diferentes continentes. La presencia de Dios sea con ustedes, sean bendecidos y bienvenidos. Dice Apocalipsis 6:9: y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice el verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos versos nos revelan mucha, pero mucha información acerca de la iglesia de Cristo. Pero no solamente acerca de la iglesia de Cristo, sino también acerca del otro pueblo de Dios, que es Israel. Israel es el primogénito de Dios. Israel siempre será el pueblo de Dios. Está escrito que pasarán muchas naciones, dejarán de ser. Israel llegará hasta el fin, entrará en el milenio. Y dice el profeta Zacarías que en el milenio aquellas naciones que rodearon a Jerusalén, que quisieron exterminar al pueblo, y de los sobrevivientes de ellos subirán cuando el reino milenial de Cristo esté en la tierra, reinando desde Jerusalén. Subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y aquellas naciones que no suban serán penalizadas y no les lloverá, y pues sufrirán a causa de eso. Pero vemos que en la Biblia está Israel hasta el final. O sea, ese pueblo que el Señor le dio esa promesa a Abraham: haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es inquebrantable. Por eso ese pueblo va a permanecer, les guste o no les guste a mucha gente. La palabra de Dios lo dijo y así será. Pero siendo Israel el primogénito, el Señor tenía, el apóstol Pablo lo describe, un misterio que fue revelado en los últimos tiempos, y eso es la iglesia de Cristo, que empezó siendo judía y precisamente nace en Israel, en Jerusalén, la iglesia. Nace cuando Jesucristo dijo: consumado es. Jesucristo no solamente murió por los pecados de Israel y de toda la humanidad, pero también derramó su sangre por su novia, por su iglesia. Y ahí empieza esta historia. La Biblia nos explica aquí que en Apocalipsis capítulo 6 verso 11 se le dice a los mártires: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía por un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número
de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. El apóstol Pablo, cuando vemos en el libro de los Hechos, cuando llega a Corinto, cuando llega a Éfeso, cuando llega a Macedonia, a cualquier lugar que él llegaba, el apóstol Pablo primeramente iba a los judíos, iba a las sinagogas, y los que de ahí creían salían de la sinagoga, y luego él iba a los gentiles, porque el apóstol Pablo lo explica precisamente en el libro de Romanos: primero el judío y luego el gentil. Ahora, así como Cristo primero vino ¿a quién? A los míos vino, dijo él, ¿no? En Juan capítulo 1 dice el Señor: a mi pueblo vine, a Israel vine, pero no me recibieron. Entonces, ¿qué hizo? Se dio vuelta a los gentiles y dijo: ahora, de cualquiera de ustedes que me reciba, yo le doy derecho, potestad, derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Mire qué privilegio. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo eso, él iba primero al judío y luego al gentil. Pero así como el judío es bendecido primero, así también es perseguido primero. Así también el pueblo de Israel siempre será perseguido primero, y luego, ahora que hay un pueblo que fue revelado en estos últimos tiempos, que es la iglesia de Cristo, que es el conglomerado de salvos lavados con la sangre de Cristo. Ese conglomerado que somos nosotros, los que recibimos a Cristo, que hemos nacido de nuevo, ese conglomerado de salvos, también llevamos la bendición, llevamos el respaldo de la sangre poderosa de Jesús, pero también persecución. La Biblia cuenta que cuando el Señor, en el capítulo 23 de Mateo, llora, Él llora en el Monte de los Olivos, viendo la ciudad de Jerusalén, y le dice: oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos, pero no quisiste? Y no conociste el tiempo de tu visitación, por lo cual vendrán tiempos difíciles para ti. Vendrá el tiempo que el Señor dice: no quedará piedra sobre piedra. Tus niños serán estrellados en las piedras, tus mujeres serán violadas, tus mujeres serán abiertas, aún las que estén embarazadas en su vientre. Y el Señor se lamenta y llora por Jerusalén. Y en el capítulo 24 Él da una lista de cosas que pasarían inmediatamente después de su muerte. Y fue así, porque en el año 70 después del nacimiento de Cristo, Jerusalén fue destruida, y el pueblo de Israel fue esparcido en la diáspora judía por todas las naciones. Pero para ese entonces la iglesia de Cristo ya había nacido. Para ese entonces la iglesia de Cristo ya había empezado en Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, predica ese mensaje de arrepentimiento. El Espíritu Santo cae y hablaban en lenguas de todos los judíos que venían de diferentes lugares, de Grecia, del Ponto, que venían de Roma, y ellos traían su propio idioma, pero los oyeron hablar a los galileos, aquellos como 120, en sus propios idiomas perfectamente, y no solamente su idioma, sino hablando maravillas de Dios. Se convirtieron, dice, aproximadamente como 3,000 varones, nada más, no contando las mujeres. Se convirtieron en ese mensaje de Pedro. Y ahí empieza la historia de lo que habla el capítulo 6. Esta es una historia de la iglesia que no ha finalizado. Porque ¿quiénes son estos mártires que han muerto por Jesús, por la palabra de Dios, por el testimonio? Aquellos que mantuvieron el testimonio de Jesús, aquellos que no negaron ni se retractaron y se aferraron a la palabra de Dios, aunque esto les costara la vida. ¿Quiénes son estos? Bueno, la historia por lo menos nos empieza contando lo siguiente. Pedro, el apóstol Pedro, fue crucificado de cabeza en Roma, un mártir.
¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús. Santiago, el hermano mayor de Juan el apóstol, fue degollado, decapitado en Jerusalén por el rey Agripa primero. Andrés, el hermano de Pedro, crucificado en una cruz, lo crucificaron en forma de cruz, en forma de X. Él no quiso que lo crucificaran así, sino que lo crucificaron como una X. Fue muerto, mártir. Natanael, aquel hombre a quien Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, fue decapitado también. Veamos más. Mateo, Leví, también conocido como Leví, fue asesinado a espada. Tomás, aquel que dijo: hasta que yo no vea y no lo toque y no lo vea con mis propios ojos, yo no creo que él resucitó. Y Jesús se le presenta y le dijo: porque viste, creíste. Pero aquel Tomás que se hincó a los pies del Señor le dijo: mi Dios. Y fíjese que es el único de los apóstoles que se menciona en la palabra que le dijo: mi Dios. Y se hincó y lo adoró a Jesús resucitado. Y Tomás fue atravesado con una lanza, murió como un mártir. El otro fue Santiago, porque recordemos que en el discipulado del Señor había el Santiago mayor, que era el hermano de Juan, que como que era fortachón, como que era alto, y también estaba Santiaguito, que le decían el menor. Este también fue arrojado desde una torre en Jerusalén, fue apedreado después que cae. Fíjese que se dice que a donde Satanás llevó al Señor, al penáculo del templo, que le dijo: lánzate, porque escrito está que los ángeles vendrán y no dejarán que tu pie tropiece en piedra. Y usted sabe, estoy hablando de Mateo 4, y que Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Pues dice que a Santiago menor lo llevaron a ese penáculo y desde ahí lo lanzaron. Y cuando cae, los que conocen Jerusalén, que es pura piedra ahí, dice que cuando cae, lo apedrearon encima. Y después de apedrearlo, que no lo mataron, lo cortaron a la mitad, lo cerraron. Entonces estamos viendo por qué Apocalipsis 6:11 dice lo que dice. Se les dieron vestiduras blancas y les dijeron: descansen hasta que se cumpla el número de vuestros consiervos. Ahora dice aquí la historia. Policarpo. Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol Juan, el último de los apóstoles. Y no es que Juan no haya sido mártir, ya hemos contado que Domiciano, conocido también como Nerón, lo echó a una caldera ardiente con aceite y le dijo: niega a tu Dios. Y le dijo Juan: pero ¿por qué lo voy a negar? ¿Qué mal me ha hecho él a mí si todo lo que me ha dado es bondad, bien, amor, salvación? ¿Cómo lo voy a negar? Lo meten a Juan el apóstol, y cuando dice Domiciano: sáquenlo a ver qué quedó de él, sale Juan el apóstol como que lo habían metido en un jacuzzi, mojadito pero bien. Avergonzado, este hombre arrogante lo envía a la isla de Patmos. Y aún dice la historia que cuando muere Domiciano, entonces sacan a Juan el apóstol de la isla de Patmos. ¿Y sabe qué hicieron? El siguiente emperador dice que lo obligaron a tomar veneno para que se muriera. Y se tomó el veneno y no le pasó nada hasta que murió de anciano. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, el Señor le dijo a Pedro: ¿y qué a ti, Pedro? Si yo quiero que Juan quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le dijo: tú sígueme a mí. El trato contigo es contigo, el que es con Juan es con Juan. Por eso Juan no murió como mártir, aunque fue mártir, pero el Señor lo guardó. Y fíjese que
aunque no existe un relato bíblico de lo que le acabo de decir, es la historia lo que cuenta esto. Seguramente allá están ellos, tranquilos, con sus vestiduras blancas, porque fueron mártires, pero ellos fueron por causa de la palabra. Ahora, Policarpo era uno de los discípulos del apóstol Juan, y dice que este hombre a sus 86 años, este hombre llegó a ser el obispo de la iglesia. Aquí lo tengo, déjenme verlo para darle la información. Es que yo he estado dando cápsulas acerca de las iglesias de Apocalipsis, y Policarpo fue el obispo de Esmirna. Esmirna es la iglesia mártir. Y cuenta la historia que Policarpo a sus 86 años fue llevado a la arena. Y en la arena se le ordenó por los que lo martirizaban, le ordenaron y le dijeron: mira, levanta la mano y aquí está lleno el coliseo. Dile a todos estos cristianos que están aquí, y levanta la mano y dile: los ateos salgan. Y él dijo: está bien, levantó la mano y dijo: los ateos salgan. Parece que ningún cristiano se levantó, todos se quedaron. Entonces le dijeron a Policarpo, le dijeron y lo amenazaron con echarle las fieras, los leones. Y él les dijo: pues sáquenlas, abanácenlas. Y como no lo pudieron amedrentar, entonces lo amenazaron con quemarlo. Y él les dijo: está bien, les dijo, 1 hora va a durar mi dolor, 1 hora me van a quemar, pero a los que nieguen y a los que se aparten del Señor le esperan los dolores del fuego eterno. Y dice la historia que fue quemado en la hoguera y no se retractó. Entonces de eso está hablando Apocalipsis 6. Sigamos un poco más adelante. Hubo uno de los discípulos del Señor llamado Judas, que no es el Iscariote, que fue asesinado a flechazos. Pablo, probablemente, muchos piensan que fue decapitado, y yo estudiaba y averiguaba que Pablo primeramente era ciudadano romano. Entonces a los ciudadanos romanos los trataban, entre comillas, con más respeto. Entonces a Pablo lo decapitaron, pero porque fue ciudadano romano. A los que no eran ciudadanos romanos los llevaban al Coliseo y que se los comieran las fieras. O sea que le dijeron a Pablo: te vamos a dar una muerte digna porque eres ciudadano. Pon la cabeza aquí, te vamos a decapitar. Y así murió. Entonces, como decía, estas son las tradiciones de la historia. Aunque no podemos comprobar estos relatos, sin duda, todos estos hombres de Dios que hemos mencionado están en esa lista. Entonces quiere decir que el quinto sello comenzó a ser abierto después de la muerte de Cristo. Porque el primero que sufrió fue Israel, con la destrucción de Jerusalén y la diáspora judía. Pero no se quedó ahí, comenzó la persecución a nivel cristianos. Ahora, fíjese que también averiguaba que en el siglo pasado, estamos hablando de los 1900, en los 1900 hubo una gran persecución donde Turquía, los turcos, mataron a más de 600,000 armenios. Pero que la mayoría de esos 600,000 armenios, ¿saben qué? Eran cristianos. No, si ese país de Turquía debe mucho. Ahí estuvieron las 7 iglesias en ese lugar. Pero ahora que se han convertido en una fe contraria a Dios, estos han cometido barbaridades. Y lo digo con libertad porque es historia, usted lo pudiera averiguar. Eso fue en 1915, cuando todavía Turquía estaba dominando Jerusalén.
Luego en 1917 viene Inglaterra, entra una guerra y saca a los turcos y se apodera de Jerusalén y todas esas tierras hasta que nace el Estado de Israel en 1948. Ahora, volvamos aquí al siglo pasado. Dice que Lenin dijo que no podía haber nada más abominable que la religión en Rusia cuando era la Unión Soviética, y ordenó la persecución de la iglesia ortodoxa en Rusia. Luego muere este hombre y se levanta Stalin y extendió esa persecución a todos los creyentes. O sea que él todavía con más fuerza mataron miles de cristianos, solo por ser cristianos, porque acordémonos que ellos eran ateos. Ahora, ¿qué hay de los cristianos asesinados en China? ¿Quién habla de eso hoy? Nadie. Hay iglesias en China donde dicen que hay hasta mega iglesias, pero donde le tienen una Biblia que los chinos han hecho y que tienen que predicar lo que les dicen, pero la verdadera iglesia de Cristo en China está escondida, los subterráneos. ¿Cuántos cristianos han sido asesinados en el siglo pasado y en este siglo que estamos viviendo, el siglo XXI? ¿Qué hay de los cristianos asesinados en Irán? ¿Quién habla de eso? Con el régimen musulmán que hay ahí. Dicen que es una religión de paz, pero de paz no tiene nada. Me refiero a los musulmanes. ¿Qué hay de los cristianos asesinados en Indonesia? Las almas de aquellos mártires seguramente están ahí, esperando. Ahora, vayamos al 2025. 8 de marzo del 2025. En un acto de violencia extrema, 70 cristianos fueron decapitados por yihadistas, o sea, musulmanes, en una iglesia de la República Democrática del Congo el pasado 19 de febrero. Estamos apenas unos meses atrás. ¿Cuántos cristianos hay en Turquía? En Turquía hay 86 millones de habitantes y solamente hay 257,000 cristianos. Es una minoría. Y aparte de esto, podríamos decir que son alrededor del 0,3%. Casi todo el país es musulmán. En la actualidad en Turquía existe un fuerte sentimiento nacionalista que se considera que para ser un buen turco hay que ser un buen musulmán. Esto ejerce una considerable presión social para los cristianos de Turquía. O sea que ellos no son buenos turcos porque no son musulmanes. Y los persiguen de una forma terrible. ¿Cómo sufren las mujeres la persecución? Dice que las mujeres, al convertirse en cristianas o casarse con un cristiano en Turquía, son consideradas la vergüenza de la familia y pueden ser castigadas por ello. Dice, ¿cómo sufren los hombres la persecución? En Turquía se espera que los cristianos hombres defiendan el Islam y a los turcos, conceptos estrechamente relacionados en la percepción pública. Los hombres que se convierten al cristianismo pueden enfrentarse a amenazas de encarcelamiento, pérdida de empleo, pérdida de la herencia o ser expulsados de sus familias. Y si después la muerte. O sea que todavía se está viviendo en el 2025. Eso vamos. Mi esposa me dice en Siria, también no dejamos a Siria afuera, todavía no hemos llegado ahí. Pero hay una violencia yihadista musulmana que sigue en aumento. ¿En dónde? En Nigeria. En Nigeria
fue el país con más cristianos asesinados y secuestrados en el 2024. Según el último informe del grupo de defensa Open Doors, la lista mundial de vigilancia publicada el 15 de enero de este año 2025 encontró que 3.100 cristianos fueron asesinados y 2.830 cristianos fueron secuestrados en Nigeria en el 2024, mucho más que en otros países en ese mismo año. Y por último dejamos a Siria, con ese régimen musulmán que acaba de entrar. Veamos que en Siria hay aproximadamente 579,000 cristianos, a donde allí hay una población de 24 millones de personas. No son nada comparado a ese gran número de 24 millones, 579,000 cristianos, quienes son los más vulnerables en la persecución. Y usted puede ser testigo. Las noticias el mes pasado mataron más de 7,000 a 10,000 personas, supuestamente opositores del nuevo gobierno del nuevo gobierno terrorista que hay ahí. Y la mayoría de muertos fueron cristianos. O sea que estaban haciendo una limpieza porque no quieren los cristianos. ¿Sabe? Que el único país que ayudó fue Israel. Dice que hay un grupo de personas que también son cristianos ahí. Es una etnia. Ellos pidieron ayuda a Israel. E Israel envió aviones de guerra y fue a dar su merecido a estos terroristas que estaban matando cristianos. No, si nosotros con Israel somos familia, primero son ellos. El 7 de octubre empezaron siendo los muertos ellos, pero el 2025 terminaron siendo muertos los cristianos en Siria. Se cumple. Entonces, todo esto que le estoy hablando es Biblia, porque le he llevado básicamente en una breve historia de la iglesia hasta este año 2025. Pero veamos que ahí no acaba todo. Nosotros estamos todavía viviendo el tiempo de la gracia, y el pueblo de Israel está viviendo tiempo de angustia. Han sido atacados por 7 frentes, y solo Dios nos ha librado, porque no los ha librado nadie más que Dios. Y ellos van a permanecer en ese lugar porque Dios quiere, porque Dios dijo. Pero el tiempo de la gracia se está acabando. El apóstol Pablo dice que hasta que entre el último de los gentiles, el tiempo de los gentiles se acaba y empieza el trato directo con Israel, que es la angustia de Jacob. Pero la iglesia se va y Dios queda tratando con Israel, y el batón de la iglesia, del evangelismo, de la palabra de Dios, del testimonio, pasa a manos de Israel. Eso está en el capítulo 7 de Apocalipsis. Los 144,000 judíos, Dios los está sellando ya, y ellos van a tomar el batón de la predicación. Pero mientras la iglesia está aquí, nosotros debemos de predicar. Por eso cantábamos al principio de este estudio: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, levántate y predica, sé valiente. Seamos valientes. Tenemos que predicar a Cristo. El tiempo se acaba, el tiempo es breve. Como me decía un hermano recientemente, me decía el evangelista Gigi Ávila, decía: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ahora ya no se dice eso, ahora se dice: en breve vengo, dice el Señor. En breve, ya no es pronto, en breve. Entonces, cuando eso suceda, van a haber mártires. Pero ¿quiénes van a ser esos mártires? Porque de este capítulo 6
verso 9, verso 10 y verso 11, muchos se agarran para negar que la iglesia se va del arrebatamiento. La iglesia se va. ¿Sabe dónde está la explicación? Está aquí. Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12, verso 2. Dice así. Primero dice que ve una visión del apóstol Juan a una mujer con dolores de parto, una mujer en el cielo, vestida del sol, con 2 estrellas sobre su cabeza y a punto de dar a luz. ¿Quién es esa mujer? Es Israel. Ahí se estamos como resumiendo la historia de lo que le acabo de decir. ¿De dónde nació Jesús? Israel. Es su nación. Por eso todo buen cristiano y verdadero cristiano debe de amar a Israel. Porque así como los latinoamericanos dicen la madre patria, ¿quién le dice la madre patria? Contésteme usted que es peruano, usted que es colombiano, salvadoreño, hondureño, guatemalteco. ¿A quién le dice la madre patria? España, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí heredamos el idioma, el español. Y aún las ciudades de nuestros países tienen el mismo concepto de las ciudades españolas. Entonces, ¿quién es físicamente, humanamente hablando, de dónde era el Señor? De Israel. Era judío. Entonces, hablando humanamente, ¿quién es la madre? Israel, la nación. Entonces, el Señor, que le dijo a la samaritana, mira, le dijo, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. ¿Por qué no le dijo viene de mí? Si la salvación verdaderamente viene de Él, porque Él es el Salvador. Pero ¿por qué Él le dijo de los judíos? Porque Él ama la nación donde nació. Él no los excluyó a ellos, sino que dijo, mira mujer samaritana, la salvación viene, sí, de mí, porque yo soy el Mesías, pero yo soy mi familia. Entonces, cuando vemos aquí en Apocalipsis 12 a la mujer de parto, con dolores de parto, dice el verso 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y dice que aparece un dragón que se había arrastrado la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a tierra. Ese es el diablo. ¿Qué quiso hacer el diablo muchas veces con Jesús cuando nació? ¿Qué quiso hacer? Matarlo, nomás nació, ¿no? Pero el Señor lo arrebató y lo llevó a Egipto. Luego, ¿qué sucede durante la vida del Señor? Hubieron muchos, estoy seguro, muchos atentados de la muerte de Cristo, pero Él tenía que morir. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, dijo, sino que yo la pongo. Y así como la pongo, la vuelvo a tomar. Cuando lo llevaron al monte del despeñadero, ¿qué dice la Biblia que sucedió? Se escabulló en medio de la multitud y no lo pudieron arrojar. ¿Por qué? Porque no era el momento. El diablo trató de matarlo nuevamente. Y así han de haber sucedido muchos eventos que no están escritos. Pero dice aquí, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús muere en la cruz del Calvario, va al centro de la tierra 3 días, 3 noches, se levanta al tercer día, resucita el primer día de la semana, camina 40 días con sus discípulos, se va 10 días antes del Pentecostés, es alzado al cielo. Y los ángeles le dijeron a los varones galileos, así como ustedes ven que Él se fue, porque le dijeron, varones galileos, que ven para arriba. Y ellos le dijeron, pues estamos viendo cómo nuestro Señor se va, así como lo ven que se va. Aquí en el Monte de los Olivos, así volverá a regresar. Aquí mismo. Entonces el Señor fue arrebatado al cielo. Ahora, Apocalipsis 12:6, vea conmigo. Estoy leyendo 12:6, 13 y 14 versos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios
que allí la sustenten por 1260 días. Ahí estamos hablando de los primeros 3 años y medio de la tribulación. Allí está viviendo ya Israel la angustia de Jacob. Pero mire cómo Dios ya le tiene un lugar preparado a Israel donde lo va a guardar. Aquí lo dice. Y dice, y cuando dice el verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? Israel. Dice el verso 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que viene siendo también 1260 días. Pero aquí está la clave de lo que le estoy diciendo. ¿Quiénes son los mártires entonces? A los que se les dice: descansen hasta que se cumpla el número de vuestros consiervos. Aquí está. Verso 15 y 16 de Apocalipsis 12. Dice que cuando la serpiente ataca a la mujer, que es Israel, que está resguardada, dice el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, Israel, agua como un río. ¿Qué es agua? Son multitudes, gentes y multitudes, seguramente ejércitos. Dice, leo otra vez, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado sobre la boca, de su boca sobre la mujer. O sea que aún quizá va a haber un cataclismo, un terremoto, y cuando esos ejércitos estén ya por acabar a Israel, se va a abrir la tierra y se los va a tragar a todos. Pero vea lo que hace la serpiente, el dragón, la serpiente antigua. Entonces el dragón, lleno de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra. O sea que ya no siguió ahí, sino que se fue para otro lado, porque se fue quiere decir estás en un lugar y te vas para otro. Vea lo que dice. Entonces el dragón, lleno de ira contra la mujer, contra Israel, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Los quedados, los cristianos quedados, pero que son descendencia ¿de quién? De la mujer. Es claro, la Biblia es clara. Nosotros fíjense que nosotros tenemos el Evangelio, viene de Israel, el Evangelio de Jesucristo viene de Israel. Nosotros creemos en el mismo Dios, Hashem, Adonai, en nuestro Dios, con la diferencia que los judíos nos ven como que somos locos, porque nosotros decimos somos hijos de Dios. Ellos no conocen eso, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces Jesús nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, yo le digo, somos hijos de Dios porque Jesús lo dijo. Y es imposible que Jesús mienta. Y Jesús dijo, a todos los que me reciban, yo les doy derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Y nos dio el sello de su Espíritu Santo. Nosotros ya somos hijos de Dios. Y dice el apóstol Pablo, aunque no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, pero somos hijos. Entonces, los que se queden, que no quieran ir a la boda del Cordero, pues van a ser mártires. Y ahí se acaba lo que dice el verso 9, 6, 9,
6:11, perdón. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, hermanos, mejor van a ser honorable la muerte de estos santos también, porque en medio de la tribulación no van a negar y van a morir así como Policarpo y así como los demás por el testimonio de Jesús. Pero ¿no le parece que para qué llegar a eso si hoy podemos negarnos mejor? Hoy nos podemos negar a nosotros mismos y hoy podemos predicar y hoy podemos hablar, guardar el testimonio, aferrarnos a la palabra, consagrarnos al Señor para que si estamos vivos, cuando suene la trompeta, pues nos vamos. Y si no, pues ya nos fuimos. Pero no vamos a ser mártires de los que van a estar en Apocalipsis 12. Yo no quiero ser de ese grupo. No, gracias. Muy honorable puede ser, pero no, gracias. Mejor me quedo con este grupo donde estamos. Y así debemos, los que estamos en este tiempo, proclamar sobre nosotros, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu descendencia. Proclamar que somos de este grupo y que vamos a irnos con el Señor, independientemente que crean o no crean, que digan no hay tal arrebatamiento, pues está bien, el que no crea, tranquilo, no hay problema. Allá del otro lado se va a dar cuenta que sí, pero ya, ¿para qué? El que quiera, esto es de fe en la palabra. Y los que creemos, pues, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He ganado. He guardado, he sostenido, he guardado la fe. Por lo demás, me queda la corona de justicia que el Señor me dará. Pero no solo a mí, dijo, sino a todos los que aman su venida. Que el Señor nos ayude, que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a todos los que estamos en esta reunión, que el Señor tenga misericordia de nosotros, como dice la bendición sacerdotal, que el Señor te ayude, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor dice nuevamente, te ayude. Te digo, debemos entonces, hermanos, tomar la palabra y entregar nuestro corazón hoy. Prediquemos hoy. Hoy es tiempo de predicar. Hoy es tiempo de proclamar. Tuvo razón el Señor en decirle a Juan el apóstol, le dijo a estas palabras: bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan las palabras escritas en este libro, las palabras de esta profecía. Está hablando el libro Apocalipsis. Te digo esto por si hay alguno que me está ahí tal vez tildando de un predicador negativo. No lo soy. Es lo contrario, soy un predicador positivo, porque te estoy hablando lo escrito, te estoy hablando la bienaventuranza que hay en que estudiemos este libro, y te estoy hablando de que no solamente hay una bienaventuranza para tu vida, sino que eres tú y yo dichosos por ser advertidos. Guardemos la palabra. Oremos. Padre, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, por estar aquí con nosotros, por los que están en casa. Yo también quiero agradecerte, Señor, porque hace 8 días mi esposa se encontraba en el hospital, estaba ella recién intervenida quirúrgicamente.
A esta hora, Señor, estábamos afligidos, pero tú ya estabas obrando con ella, tu perfecta voluntad. Yo quiero agradecerte con todo mi corazón, Señor, por la salud de ella, por su recuperación, que está siendo pronta, que está siendo breve, Señor, y todo es por causa de ti, por tu mano poderosa sobre ella. ¿Cuánto debemos cada uno de nosotros agradecerte? Yo estoy seguro que mis hermanos tienen mucho que agradecerte, todos los favores que les has hecho a ellos, todas las bondades que has tenido con ellos, tu pueblo. Cuántas peticiones les has contestado, como también nos las has contestado a nosotros, a mi esposa y a mí. Señor, danos un corazón agradecido y ayúdanos a perseverar hasta el fin, como dice tu palabra. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, cuando tengo es tuyo, quiero igual para que crezcas tú. Sí, Señor, para que crezcas tú, Jesús, en mi vida. Una vez más diga, Señor, dile, Jesús, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, quiero igual para que crezcas tú. Gracias, Jesús, te adoramos y te bendecimos. Hermano, que Dios te bendiga. Este domingo te esperamos en nuestra reunión presencial en la iglesia. Yo soy el buen pastor aquí en Frederick, Maryland. Y a todos los que nos quieren acompañar por estas transmisiones, ahí estaremos predicando la palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.